¿Te has dado cuenta de cómo la vida, a veces, parece ponernos frente a pruebas que no pedimos, pero que de alguna manera estamos obligados a atravesar? ¿Has sentido ese silencio profundo, como si todo el mundo se hubiera detenido para que enfrentaras únicamente tu propio dolor? Tal vez recuerdes noches en las que pusiste la cabeza sobre la almohada y pensaste, ¿por qué me está pasando esto? ¿Qué hice para merecer tanta dificultad? Esas preguntas son más humanas de lo que imaginas, y yo nos recordaría que es justamente en ese lugar de desesperación donde empezamos a ser moldeados por dentro. La vida no nos pregunta si estamos listos, simplemente nos lanza al fuego, como el herrero que mete el hierro en la llama para forjar una espada. Y, así como el hierro necesita soportar el calor intenso para tomar forma, nosotros también necesitamos atravesar los momentos de dolor para convertirnos en quienes somos de verdad. ¿Cuántas veces te has sentido roto, en pedazos, y pensaste que no había regreso? Y, sin embargo, aquí estás, respirando, viendo este video, tal vez con cicatrices, pero vivo. Y eso, por sí solo, ya es una señal de fuerza. Piensa conmigo, ¿cuántas personas renuncian a sí mismas cuando el peso se vuelve insoportable? ¿Cuántas se pierden en distracciones, en máscaras, en fugas, porque enfrentar el alma propia duele demasiado? Pero si estás aquí, es porque una parte de ti decidió no rendirse. Una parte de ti eligió seguir caminando, aun cuando el camino parecía demasiado oscuro para ver un paso adelante. Carl Jung decía que la individuación, ese proceso de volverse completo, exige que enfrentemos la sombra. ¿Y qué es la sombra sino todo aquello que evitamos mirar dentro de nosotros? El miedo, la soledad, la rabia, el abandono, la sensación de no ser amado. Cuando la vida nos obliga a encarar eso, parece un castigo, pero en realidad es una invitación, un llamado silencioso a despertar. ¿Has pensado que tal vez tu mayor dolor también fue tu mayor maestro? ¿Que las lágrimas que derramaste estaban limpiando no solo tu tristeza, sino también las ilusiones que cargabas sobre ti mismo? Tal vez, en el fondo, estaba siendo purificado para algo más grande. Respira profundo, siente el aire entrar y salir, y permítete escuchar esta pregunta. ¿Qué te enseñó el dolor? Piensa en los momentos en que creíste que no aguantarías un día más, pero de alguna forma resististe. ¿Qué cambió en ti después de eso? Tal vez aprendiste a tener más compasión por los demás. Tal vez descubriste que la vida no se trata de control, sino de entrega. O quizás solo aprendiste a sentarte contigo mismo, en silencio, y darte cuenta de que dentro de ti existe una fuerza que no sabías que tenía. El alma tiene una manera extraña de guiarnos. Usa los momentos de dolor como llave secreta, llaves que abren puertas que jamás se abrirían si todo fuera fácil. ¿Ya pensaste en eso? Si todo hubiera salido bien en tu vida, si todas las personas te hubieran entendido, si todos tus sueños se hubieran cumplido sin esfuerzo, ¿de verdad habrías crecido? ¿O seguirías viviendo la superficie, sin haber tocado nunca la profundidad de tu propio ser? El dolor nos arranca de la superficialidad, nos llama a sumergirnos, nos muestra que no somos solo la máscara que enseñamos al mundo, ni solo el personaje que tratamos de sostener. El dolor desmonta al personaje, nos deja desnudos, frágiles, vulnerable, y es ahí donde la verdad empieza a aparecer. Tal vez ya perdiste a alguien que amabas profundamente, tal vez sentiste la soledad de no ser comprendido, tal vez experimentaste la inseguridad de no saber hacia dónde te llevaba la vida, y en cada una de esas situaciones, pudiste haber pensado que estabas siendo castigado. Pero mira con otros ojos, ¿no será que justamente la vida te estaba mostrando que hay algo en ti que solo podía nacer en medio de la pérdida, del silencio, de la incertidumbre? La noche oscura del alma no es el fin, es un rito de paso, es como cruzar un puente que se tambalea, que asusta, pero que conduce a un lugar más verdadero. Y tú, al estar aquí, ya cruzaste muchos de esos puentes. Tal vez ni siquiera lo notes, pero cada vez que sobreviviste a un dolor, algo en ti se expandió, algo se abrió. Piensa conmigo, ¿y si cada lágrima que derramaste fuera, en realidad, una semilla de conciencia, de amor, de comprensión? Las lágrimas no son solo señales de debilidad, son regaderas secretas del alma, y cuando miras hacia atrás, te das cuenta de que de esas semillas nacieron frutos, más paciencia, más compasión, más sabiduría. Carl Jung creía que el dolor es el camino por el cual el alma se comunica. No es el camino más agradable, pero sí el más profundo, porque es cuando todo a nuestro alrededor se derrumba que estamos obligados a mirar hacia adentro. Y dentro de ti existe un universo entero, esperando ser descubierto. Ahora cierra los ojos por un instante, si puedes. Respira profundo, y pregúntate,
¿Qué dentro de mí nació en medio del dolor? ¿Qué parte mía solo pudo florecer porque atravesé momentos que pensé que no soportaría? Sé honesto contigo, tal vez la respuesta llegue en forma de recuerdo, de sensación, de imagen. Tal vez llegue solo como silencio. Y está bien, porque el silencio también habla. El silencio del alma es, muchas veces, el inicio de la sanación. Así que, mientras seguimos juntos en este video, recuerda, no estás solo. Todos cargamos dolores invisibles. Todos enfrentamos pruebas que parecen más grandes que nosotros. Pero, si miramos con atención, veremos que no somos definidos por el dolor que sentimos, sino por la manera en que nos transformamos a través de él. Y tal vez, solo tal vez, ya hayas pasado por la prueba más dolorosa del alma, sin siquiera darte cuenta. ¿Te has dado cuenta de que los momentos más dolorosos de tu vida, aquellos en los que creías que no resistirías, terminaron siendo los que más transformaron quién eres hoy? Piensa en las veces que fuiste rechazado, olvidado o incluso traicionado. Piensa en esas noches en las que te preguntaste si valía la pena seguir adelante. Tal vez sentiste que el suelo desaparecía bajo tus pies, que estabas solo en la oscuridad. Y, sin embargo, algo dentro de ti permaneció, algo resistió, y ese algo es justamente la chispa de tu alma. Carl Jung decía que el sufrimiento es la puerta de entrada a la conciencia, y quizá por eso la vida insiste en ponernos frente a situaciones que no controlamos. Es como si el universo dijera: deja de huir, ahora es momento de mirar hacia adentro. Pero nosotros, los humanos, nos resistimos, tratamos de escapar, tratamos de disimular, tratamos de silenciar, usamos máscaras, distracciones, exceso de trabajo, relaciones vacías, todo para no escuchar el llamado del alma. Solo que la vida es sabia, y mientras más resistimos, más nos obliga a atravesar la oscuridad. ¿Alguna vez intentaste tapar un vacío dentro de ti con cosas externas? ¿Buscaste en el reconocimiento de otros la validación que no lograbas encontrar en ti mismo? ¿Corriste tras conquistas, creyendo que cuando llegaras ahí, por fin estarías en paz? Pero la paz nunca llegó, porque no nace de lo que está afuera, sino de lo que despierta dentro. Es en ese punto donde entra el dolor. El dolor arranca las ilusiones, una a una, hasta que solo queda lo esencial. Y lo esencial es simple. Lo esencial es la verdad desnuda de tu alma, sin adornos, sin máscaras, sin disfraces. Solo tú, frente a ti mismo. Y lo sé, eso da miedo. Por eso muchos se rinden a mitad del camino. Por eso muchos se anestesian, buscando atajos que nunca llevan a ningún lado. Pero si estás escuchando estas palabras, es porque una parte de ti ya entendió. No existe escape de lo que es esencial. La única salida es atravesarlo. Respira profundo. Siente el aire recorrer tu cuerpo y permítete recordar un momento de tu vida en el que estuviste roto. Un momento en el que parecía imposible recomponerte. Ahora piensa, ¿qué nació dentro de ti después de eso? Tal vez haya sido una nueva fuerza. Tal vez haya sido una fe silenciosa. Tal vez solo haya sido una mirada más compasiva frente al dolor ajeno. Sea lo que sea, date cuenta de que algo en ti floreció. El dolor, muchas veces, nos conduce a una muerte simbólica. Una muerte de todo aquello que no es esencial. La muerte de un ego inflado. La muerte de expectativas irreales. La muerte de identidades que ya no servían. Y, así como la semilla necesita morir en la tierra para que la planta nazca, tú también tuviste que dejar que partes de ti murieran para que algo nuevo surgiera. Eso duele, pero también es sagrado. ¿Has notado cómo, después de atravesar una gran crisis, nunca vuelves a ser el mismo? Es como si un velo hubiera caído. Aquello que antes parecía tan importante, de repente ya no tiene valor. Y cosas pequeñas, que antes ignorabas, empiezan a tener un brillo especial. Una puesta de sol, un gesto de cariño, una respiración profunda. El dolor nos enseña a valorar lo simple. Nos muestra que la vida no se trata de acumular, sino de ser. Y quiero hacerte una pregunta ahora. ¿Qué es lo que realmente importa para ti? Si hoy fuera tu último día, ¿qué llevarías en el corazón? No son las conquistas, no son los títulos, no son los aplausos. Es la forma en que amaste, la forma en que te conectaste, la forma en que aprendiste a ser verdadero contigo mismo. El dolor nos recuerda eso, nos devuelve a lo esencial. Jung decía que quien mira hacia afuera sueña, pero quien mira hacia adentro despierta. El dolor es la mano invisible que nos empuja hacia adentro. Es el despertar disfrazado de caída, el llamado disfrazado de pérdida, porque es en el fondo del pozo donde muchas veces descubrimos que existe una fuente de fuerza que nunca se seca. Ahora, detente un instante y pregúntate, ¿qué dentro de mí sobrevivió a todo lo que ya pasé? Esa es tu alma. Ella no se rompe, no se pierde, no se rinde. Puede esconderse, puede silenciarse,
pero nunca desaparece. Y mientras más atraviesas el dolor, más te das cuenta de que tu alma es indestructible. Tal vez ya hayas escuchado decir que Dios escribe derecho con renglones torcidos. Y, en la práctica, así es como funciona. Los renglones torcidos son los dolores, los tropiezos, los momentos en que nada tenía sentido. Pero el texto final, cuando miras hacia atrás, siempre es coherente, porque todo aquello que parecía injusto, terminó siendo exactamente lo que te moldeó. Piensa ahora en una herida tuya, una herida antigua, que todavía duele de vez en cuando. Esa herida no es un error, no es una falla, es una marca sagrada de tu camino. Te recuerda que sobreviviste, te recuerda que eres más fuerte de lo que pensaba, y te invita a mirar la vida con más humildad, más profundidad, más amor. La vida no se trata de evitar el dolor, sino de aprender a atravesarlo con conciencia. Cuando aceptas eso, el dolor deja de ser enemigo y se convierte en guía. Cada lágrima, cada silencio, cada pérdida se transforma en escalones que llevan a una conciencia mayor, a un corazón más abierto, a un alma más despierta. Y, así, sin darte cuenta, quizá ya hayas pasado por la prueba más dolorosa del alma. Esa prueba que no tiene certificado, no tiene medalla, no tiene aplauso, pero tiene algo mucho más grande, la transformación silenciosa que nadie ve, pero que lo cambia todo dentro de ti. Respira profundo. Siente la paz que existe detrás de estas palabras y permítete confiar. El dolor no vino para destruirte, sino para revelar quién eres en realidad. La vida nos conduce de maneras que rara vez comprendemos de inmediato, y muchas veces los caminos más oscuros son justamente aquellos que guardan las mayores revelaciones. Jung comprendía que el viaje del alma no es una línea recta, sino un laberinto donde cada caída, cada silencio y cada dolor cumplen un papel fundamental. El sufrimiento no es solo un peso que cargar, sino un proceso de alquimia interior en el que aquello que parecía destruirnos se transforma en oro espiritual. Es en ese proceso silencioso que aprendemos a despojarnos de las ilusiones y a ver lo que realmente importa. Cuando las estructuras externas se derrumban, somos obligados a encontrar una base que no se mueve, y esa base está dentro de nosotros. Hay momentos en que el dolor se prolonga tanto que parece no tener fin, días en los que cada paso exige esfuerzo, noches en las que el sueño no trae descanso. Es en ese espacio donde el alma trabaja en silencio, porque la travesía no sucede con prisa, sino con la lentitud del tiempo que madura. Así como el invierno prepara la tierra para la primavera, la oscuridad prepara el corazón para una nueva luz, y nada se pierde en ese proceso, ni siquiera las lágrimas, pues cada gota lleva consigo una purificación, un desapego, una verdad que solo puede ser comprendida después de haber sido sentida. La conciencia nace de esa inmersión profunda. Quien ya atravesó grandes dolores carga en la mirada una suavidad distinta, una comprensión que no puede aprenderse en libros ni en discurso. Esa sabiduría solo nace de la experiencia, y se revela en la manera de escuchar, en la forma de acoger al otro, en el modo en que se aprende a respetar el silencio. Ese tipo de madurez no puede imponerse de fuera hacia adentro, florece en el corazón que supo esperar, soportar y transformar. El ser humano es como la arcilla en las manos del alfarero. El dolor es la presión que moldea, es el fuego que fortalece, es el agua que suaviza y da forma. Cada fase del sufrimiento cumple una función sagrada: romper lo que estaba rígido, sanar lo que estaba cerrado, abrir lo que estaba oculto. No es un proceso que agrade al ego, pero es el único camino que nos lleva a un alma completa. Por eso, quienes ya pasaron por la noche oscura no son los mismos. Hay algo diferente en su manera de existir, una presencia que habla incluso en el silencio. En la quietud comprendemos que ya no necesitamos aferrarnos a todo. Aprendemos a soltar, a dejar ir, a confiar. Lo que parecía imposible de abandonar pierde importancia, lo que antes parecía fundamental se disuelve, y lo que permanece, lo que resiste, es justamente lo que nunca podía perderse. Ahí se encuentra la esencia. Cuando la vida nos deja desnudos de todo, es la esencia la que permanece, indestructible e inamovible. La sombra, que tanto tememos, no es enemiga, es parte del todo. Es ella la que guarda los tesoros que evitamos mirar. Cuando abrazamos esa sombra, descubrimos dones ocultos, fuerzas escondidas, partes de nosotros que pedían ser reconocidas. Huir de la sombra solo prolonga el dolor. Acogerla abre las puertas de la libertad. Jung comprendió que la individuación sucede cuando somos capaces de integrar aquello que negábamos en nosotros, y ese es uno de los mayores regalos que el sufrimiento puede traer, la reconciliación con quienes somos en verdad. Esa reconciliación no llega de golpe, llega de manera gradual, como la aurora que va iluminando el cielo poco a poco. Primero viene la sensación de extrañeza, después la aceptación, y finalmente la paz. Esa paz no es ausencia de dolor,
sino presencia de sentido. Es cuando entendemos que nada fue en vano, que cada paso tenía un motivo incluso cuando no podíamos ver. El dolor, en ese punto, se transforma en maestra silenciosa. No grita, no impone, solo nos muestra poco a poco aquello que estábamos listos para ver. El corazón que ya fue roto aprende a latir distinto. Se vuelve más compasivo, más sensible, más humano. Aprende a reconocer el dolor en los ojos del otro, aprende a respetar fragilidades, aprende que el amor no se construye de perfecciones, sino de presencia. El dolor nos enseña a estar con nosotros, estar con los demás, estar con la vida tal como es. Llega un momento en que comprendemos que la prueba del alma no tiene preguntas externas, no exige respuestas memorizadas, solo nos lleva al punto en que necesitamos decidir, seguir huyendo o finalmente despertar. Este despertar no es algo mágico, sino un regreso a lo esencial. Es la percepción de que somos más de lo que creíamos ser. Es la comprensión de que dentro de nosotros hay una llama que ni la mayor oscuridad puede apagar. Esa llama es lo que nos sostiene. Permanece encendida incluso cuando todo parece perdido. Es el hilo invisible que nos une a lo divino, el recordatorio de que nunca estamos realmente solos. Cuando finalmente reconocemos esa llama, ya no necesitamos aferrarnos a lo pasajero. Podemos atravesar el caos con confianza, porque sabemos que lo que somos en verdad no se quiebra. Así, el sufrimiento deja de ser enemigo y se convierte en parte del camino. No desaparece por completo, pero deja de ser un peso sin sentido. Cada herida se transforma en un portal, cada silencio en un refugio, cada caída en una iniciación, y lo que nace de esa travesía es una presencia distinta, más completa, más serena, más consciente. La primera señal de que atravesaste la prueba más dolorosa del alma es el descubrimiento de una fuerza interior que ya no depende de las circunstancias externas. Después de pasar por la noche oscura, después de sentir que nada tenía sentido y aún así seguir respirando, caminando y existiendo, te das cuenta de que existe dentro de ti un núcleo que no se rompe. Esa fuerza no es visible para los demás, no se mide en números, no se presume en logro, se revela en el silencio de tu resistencia, en la calma que aprendes a cultivar incluso cuando todo a tu alrededor parece desmoronarse. Es la certeza suave de que, aunque la vida cambie, aunque las personas vengan y se vayan, aunque el dolor toque a tu puerta, hay algo dentro de ti que permanece. Ese núcleo es la llama del alma, y a partir de él empiezas a vivir de forma diferente. Ya no se trata de buscar aprobación ni de depender de la mirada ajena para sentirte válido. Se trata de reconocer que, si lograste soportar aquello que parecía insoportable, ya no hay nada afuera que pueda robarte de ti mismo. Ese es el primer gran indicio de que la prueba fue atravesada. La conciencia de que eres más grande de lo que pensabas, de que tu alma es más fuerte de lo que imaginabas y de que existe una vida que puede ser vivida a partir de esa fuerza. La segunda señal es la transformación de la mirada frente al dolor ajeno. Quien pasó por sufrimientos profundos ya no ve a los demás de la misma manera. La arrogancia se disuelve, el juicio se desvanece, y en su lugar surge una compasión verdadera. Empiezas a percibir en los ojos de las personas lo que antes no veías, porque ahora reconoces los dolores escondidos, los silencios guardados, las batallas invisibles. Ese reconocimiento no viene de la teoría, sino de la experiencia. Es porque tú también estuviste ahí, también conociste la noche oscura, también supiste lo que es dudar de ti mismo, que ahora puedes ofrecer al otro una presencia distinta. A veces no hacen falta palabras, solo una mirada, un gesto, una escucha. Es como si tu propia herida se hubiera convertido en un canal de sanación para quienes cruzan tu camino. El dolor que atravesaste se transforma en sabiduría, y esa sabiduría se revela en tu manera de estar en el mundo. La tercera señal es la capacidad de aceptar la impermanencia de la vida con más serenidad. Antes, cada pérdida parecía el fin, cada cambio traía desesperación, cada despedida era una amenaza. Después de la travesía, empiezas a comprender que nada es fijo, que todo se mueve, que la vida está hecha de ciclo. Lo que nace, crece y se transforma, y lo que se va abre espacio para algo nuevo. Esa aceptación no significa indiferencia, sino una comprensión profunda de que resistir al flujo solo trae más sufrimiento. Cuando entiendes que todo es impermanente, empiezas a valorar más el presente, empiezas a vivir con más presencia, empiezas a agradecer incluso lo que parece pequeño. La vida deja de ser una carrera desenfrenada para convertirse en una danza. Aprendes a bailar con las olas en lugar de luchar contra ella. La cuarta señal es el despertar hacia lo esencial. El dolor quita los excesos, derrumba ilusiones, desarma prioridades falsas. Después de la noche oscura, descubres que no necesitas tanto como pensaba. Lo que realmente importa se vuelve claro. La conexión verdadera, la simplicidad de los instantes,
la paz silenciosa del corazón. Lo que antes parecía indispensable pierde importancia, y lo que antes era ignorado gana valor. Este despertar es un alivio, porque quita de tus hombros el peso de vivir para satisfacer expectativas externas. Ahora sabes que la vida no se trata de cantidad, sino de calidad, no se trata de acumular, sino de ser. La quinta señal es la reconciliación con tu propia sombra. Yu nos enseñó que solo nos volvemos completos cuando integramos lo que negábamos en nosotros. El dolor nos obliga a mirar hacia adentro, a enfrentar lo que estaba oculto, a aceptar fragilidades, miedos e incluso imperfección. Y, al hacerlo, descubres que tu sombra no es enemiga, sino parte de quien eres. Esa reconciliación trae una libertad profunda, porque ya no es necesario esconder, ya no hace falta fingir, ya no hay necesidad de sostener máscara. Te aceptas como humano, imperfecto y al mismo tiempo divino, y esa aceptación se transforma en fuerza. La sexta señal es la apertura a confiar en lo invisible. Quien atravesó dolores profundos sabe que existen momentos en los que no hay lógica, en los que nada explica, en los que la mente no encuentra respuesta. Es en esos momentos cuando nace la fe, no necesariamente una fe ligada a dogmas, sino una confianza silenciosa en algo más grande, en un orden que no se ve pero que guía cada paso. Esa fe no se impone, se conquista. Es el fruto de haber caminado en la oscuridad y, aún sin ver, haber seguido adelante. Es una confianza que nace de la experiencia de darte cuenta de que, de alguna manera, fuiste sostenido. La séptima señal es la serenidad frente a tu propia historia. En lugar de mirar hacia atrás con resentimiento, comienzas a mirar con gratitud, aunque haya dolido, aunque haya sido difícil. Cada capítulo de tu vida empieza a tener sentido, cada caída se revela como un escalón, cada pérdida como una invitación a lo nuevo. Esa serenidad es lo contrario del peso que antes cargabas. Es la comprensión de que nada fue desperdiciado, que todo sirvió para moldear lo que eres hoy. Y, finalmente, la octava señal es la paz que nace del reencuentro contigo mismo. Después de pasar por la prueba del alma, ya no necesitas correr detrás de validaciones externas, porque ya encontraste dentro de ti la fuente que buscaba. Esa paz no es ausencia de problemas, sino presencia de sentido. Es la capacidad de estar contigo sin huir, de vivir en silencio sin sentir vacío, de simplemente ser. Esa paz se convierte en el mayor tesoro, porque nada de lo que sucede afuera puede robarla. Es la prueba de que la travesía cumplió su propósito, de que la noche oscura no fue en vano, de que el dolor se transformó en conciencia. Y cuando esa paz se instala, la vida empieza a vivirse de otra manera, con más ligereza, más entrega, más confianza. Después de reconocer las señales de la travesía, surge una etapa silenciosa e inevitable: aprender a vivir desde esa nueva conciencia. La transformación interior no termina en el momento en que superamos el dolor, apenas comienza ahí. Es como cruzar un puente que parecía interminable y descubrir que del otro lado existe un nuevo territorio por explorar. Ese territorio es el espacio del alma despierta, el espacio donde ya no vivimos solo reaccionando al mundo, sino creando desde dentro. Muchos se sorprenden al darse cuenta de que, después de la noche oscura, la vida no vuelve a ser como antes. Lo que antes tenía sentido ya no brilla igual, lo que antes generaba miedo ya no pesa tanto, lo que antes parecía inalcanzable ahora se vuelve irrelevante. Esto puede causar extrañeza al inicio, como si estuviéramos habitando un cuerpo nuevo, con un corazón que late de manera diferente. Esa extrañeza es señal de que algo profundo se movió, de que el alma tomó la dirección. Vivir desde esa nueva conciencia significa aceptar que ya no somos los mismos. Es el momento en que dejamos atrás historias antiguas y empezamos a escribir otras. Y no es un proceso lineal, está lleno de altos y bajos, de avances y pausas, de momentos de claridad y de momentos de silencio. Pero en todos ellos ya cambió algo de manera irreversible: la percepción de que dentro de nosotros hay un espacio que no se tambalea. Ese espacio se convierte en refugio en medio del caos. En lugar de buscar afuera, aprendemos a regresar hacia adentro. En lugar de depender del ruido, aprendemos a escuchar el silencio. En lugar de temer a la soledad, descubrimos que puede ser un hogar. Eso no significa que el dolor desaparezca para siempre, sino que aprendemos a atravesarlo de forma distinta. Cuando regresa, ya no lo vemos como enemigo, sino como mensajero. Cada nueva dificultad se vuelve una oportunidad para profundizar la conciencia, cada caída una invitación a confiar aún más. En ese punto del camino, nace también la responsabilidad de vivir de manera más auténtica. La conciencia que se conquistó no puede ignorarse. Ya no es posible regresar atrás, fingir que no sabemos, sostener máscaras antiguas. La vida nos llama a vivir en alineación con lo que descubrimos. Es como si el alma dijera: ahora que despertaste,
ya no puedes dormir de la misma manera. Y esa responsabilidad, lejos de ser un peso, es una liberación, porque finalmente podemos ser quienes somos, sin la necesidad de agradar, de corresponder, de esconder. Ese es el suelo fértil donde florece la verdadera libertad. La libertad de estar presentes, la libertad de amar sin miedo, la libertad de elegir sin depender de aplauso, la libertad de simplemente ser. Esta nueva forma de vivir se expresa en las cosas pequeñas, en la manera en que respiramos, en la forma en que escuchamos, en el modo en que miramos la vida cotidiana. Un gesto de cariño pasa a tener más valor que cualquier logro exterior. Un momento de silencio se vuelve más precioso que horas de distracción. Un encuentro verdadero con alguien se transforma en algo sagrado. La espiritualidad deja de ser una idea lejana para convertirse en un modo de existir. No se trata de hablar de luz, sino de ser luz, incluso en medio de la sombra. No se trata de buscar respuestas afuera, sino de reconocer que todas las respuestas ya están dentro. Ese es el regalo que el dolor entrega cuando es atravesado con conciencia, la capacidad de vivir de adentro hacia afuera, y no más de afuera hacia adentro. Ese estado no es permanente, porque todavía somos humanos, aún oscilamos, todavía nos confundimos, pero ahora ya existe una brújula interna, ya existe una dirección. Incluso cuando nos perdemos, sabemos regresar. Incluso cuando caemos, sabemos levantarnos. Y ese saber es fruto de la travesía. Quien pasó por la prueba más dolorosa del alma, ya no vive más en el mismo lugar interior. Ya no es rehén del miedo. Ya no es prisionero de las expectativas externas. Ya no necesita demostrar nada, porque ya encontró dentro de sí la verdad que sostenía la búsqueda. Ese es el espacio de reconciliación con la propia humanidad, donde aceptamos nuestras sombras, nuestras limitaciones, nuestras fragilidades, sin perder de vista la chispa divina que brilla detrás de todo ello. Es en ese espacio donde nacen la compasión verdadera, la humildad sincera y la capacidad de vivir en paz. Después de atravesar la noche oscura del alma y reconocer las señales de la transformación, la vida empieza a presentarse de una manera distinta, casi como si el mundo hubiera cambiado de color, pero en realidad fue la mirada la que se transformó. Lo que antes parecía una carga insoportable ahora se revela como un maestro silencioso, y cada detalle de la existencia adquiere un nuevo significado. Ese cambio no sucede de un día para otro, sino que se va consolidando poco a poco, en la forma en que el corazón empieza a reaccionar ante las situaciones, en la manera en que los pensamientos dejan de dominar por completo, en el modo en que se aprende a respirar en medio de las incertidumbres. El alma despierta ya no busca controlar todo, aprende a confiar en el flujo de la vida, reconoce que hay un orden invisible guiando cada paso, incluso cuando los ojos no logran ver. Es en ese estado donde empezamos a darnos cuenta de que el dolor no fue una pérdida, sino un rito de paso. Cada cicatriz se convierte en un recuerdo del camino recorrido, y al mismo tiempo, en una prueba de que existe dentro de nosotros una fuerza irrompible. Esas marcas interiores dejan de ser motivo de vergüenza y pasan a ser señales de valentía, de resiliencia, de una travesía que no puede ser borrada. Así como la madera más fuerte es la que resistió las tormentas, el alma que atravesó el sufrimiento carga con una firmeza silenciosa que nada puede derrumbar. Vivir desde esa nueva conciencia significa dejar atrás la ilusión de que la felicidad está en algún lugar lejano, en un futuro que debe conquistarse. La felicidad comienza a reconocerse en el presente, en los instantes simples, en los encuentros sinceros, en la respiración que sostiene la vida. Cuando dejamos de buscar desesperadamente algo afuera, descubrimos que el tesoro siempre estuvo dentro, solo cubierto por capas de miedo e ilusión. Ese descubrimiento cambia la forma en que nos relacionamos con el mundo. Ya no es necesario correr detrás de aprobaciones ni perderse en comparaciones, porque la certeza encontrada dentro de uno mismo es suficiente para sostener cada paso. La mirada se vuelve hacia la vida con más humildad, porque comprendemos que todo es transitorio, que nada nos pertenece realmente, y que el verdadero valor está en la forma en que caminamos. Y caminar con conciencia significa honrar cada experiencia, incluso aquellas que fueron dolorosas. El alma despierta empieza a vivir en gratitud, no solo por los momentos de alegría, sino también por las dificultades que sirvieron como lapidación. Esa gratitud no es forzada, nace de manera natural cuando entendemos que todo tuvo un papel, que cada capítulo contribuyó a la historia mayor que está siendo escrita. Es en ese punto donde surge un estado de reconciliación con la propia vida, una aceptación profunda de que nada fue en vano. Esa aceptación no es resignación, no es rendición, es un estado de paz con lo que fue y de apertura a lo que vendrá. Cuando aceptamos, dejamos de luchar contra el flujo y empezamos a movernos con él. Esa fluidez trae ligereza, porque ya no existe la necesidad de cargar tanto peso. El corazón, que antes estaba cerrado por el dolor, empieza a abrirse de nuevo,
pero ahora de una manera más consciente. El amor que nace de ese espacio es distinto, porque no es carencia, no es dependencia, no es apego. Es un amor libre, que no necesita poseer para existir, que no necesita retener para sentirse seguro. Es un amor que reconoce la belleza del otro, pero que no olvida la propia esencia. Ese amor es fruto del dolor transformado. Es el regalo más profundo que se puede recibir después de atravesar la noche oscura. La espiritualidad que florece en ese estado no está ligada a dogmas ni a rituales específicos, sino a una presencia continua, a una forma de vivir en conexión con lo sagrado que habita en todo. En cada gesto simple, en cada respiración, en cada silencio, se percibe la presencia de lo divino. Ya no es necesario buscar señales grandiosas, porque el milagro está en las pequeñas cosas, en la sencillez de la vida cotidiana, en el amanecer que se renueva cada día, en el corazón que sigue latiendo, incluso después de todo. El alma despierta aprende a inclinarse ante ese misterio, no con miedo, sino con reverencia. Esa reverencia se traduce en elecciones más conscientes, en actitudes más compasivas, en una mirada más atenta hacia el otro y hacia uno mismo. Cuando vivimos desde esa reverencia, dejamos de colocarnos en el centro de todo y pasamos a reconocer que formamos parte de algo mucho más grande. Ese reconocimiento nos libera del egoísmo y nos abre a la verdadera comunión. En ese estado, el dolor ya no se recuerda como enemigo, sino como un puente que nos trajo hasta aquí, un puente que nos permitió cruzar de un estado de inconsciencia a un estado de despertar. Cada paso dado sobre ese puente fue doloroso, pero también fue sagrado, porque fue lo que nos condujo a este lugar de claridad. Al mirar hacia atrás, comprendemos que no fue el dolor en sí lo que nos transformó, sino la manera en que elegimos atravesar. Esa elección es lo que define la travesía. Muchos se pierden en el dolor, quedan atrapados en el resentimiento, en el miedo, en la huida. Pero quienes se permiten atravesarlo, quienes se entregan al proceso, quienes confían en lo invisible, descubren la riqueza que está del otro lado. Esa es la diferencia entre ser destruido por el dolor o ser transformado por él. Cuando esa comprensión se instala, la vida adquiere una nueva calidad. Lo simple se vuelve extraordinario, lo cotidiano se convierte en sagrado, el silencio se transforma en música. Todo empieza a percibirse como parte de un gran tejido, donde cada hilo tiene su importancia. Y nosotros, que antes nos sentíamos aislados, comenzamos a darnos cuenta de que estamos conectados con todo. Esa sensación de unidad es una de las mayores revelaciones de la travesía. Ya no existe una separación tan rígida entre yo y el otro, entre dentro y fuera, entre lo humano y lo divino. Todo se entrelaza, todo se sostiene, todo se conecta. Y es en ese reconocimiento donde nace la verdadera paz. Una paz que no depende de las circunstancias, una paz que no es frágil, una paz que permanece incluso en medio del caos. Esa paz es el fruto maduro del proceso, la prueba de que la prueba del alma fue atravesada. No se trata de un estado permanente de euforia, sino de una serenidad constante, una confianza silenciosa que acompaña cada paso. Esa es la recompensa mayor. Vivir con la certeza de que nada fue en vano, de que el dolor cumplió su papel, de que el alma despertó a su verdadera naturaleza. La travesía del alma, después de superar su prueba más dolorosa, continúa expandiéndose de manera silenciosa e inesperada. No se trata solo de sobrevivir, sino de aprender a vivir de una forma completamente nueva, en la que cada gesto, cada respiración y cada encuentro se transforman en oportunidades de conciencia. Al mirar hacia atrás y reconocer todo lo que fuimos capaces de soportar, nace dentro de nosotros un profundo respeto por la propia historia, un reconocimiento del valor que nos sostuvo los momentos en que creíamos no tener más fuerza. Ese respeto es la base de la madurez espiritual, porque nos ayuda a comprender que nada de lo vivido fue inútil, que incluso los momentos más oscuros estaban cargados de sentido. Y cuando esa percepción se instala, empezamos a caminar con más ligereza, no porque la vida haya dejado de presentar desafíos, sino porque ahora sabemos que dentro de nosotros existe un cimiento que no se rompe. Ese cimiento es el punto de encuentro con el alma misma, la fuente de donde brota la confianza en lo invisible y la serenidad frente a la impermanencia. El camino se convierte, entonces, en un ejercicio constante de presencia, ya no una búsqueda frenética de respuestas, sino un estado de apertura a lo que la vida revela en cada instante. Es en ese estado donde comenzamos a reconocer la belleza escondida en los detalles, como si el mundo siempre hubiera susurrado su sabiduría, pero apenas ahora fuéramos capaces de escuchar. El viento que toca el rostro, la luz que atraviesa la ventana, el silencio que envuelve un momento solitario, todo adquiere una dimensión distinta, porque ya no estamos distraídos,
ya no estamos corriendo. El dolor nos enseñó a detenernos, y es en la pausa donde descubrimos el milagro de la vida sucediendo frente a nosotros. Vivir con esa conciencia es también aprender a relacionarnos de otra manera con los demás. La arrogancia se disuelve, el juicio pierde fuerza, y en su lugar surge una compasión genuina. Ya no miramos a las personas desde nuestras expectativas, sino desde la comprensión de que cada quien carga su propia noche oscura, sus propias pruebas, sus propias cicatrices invisibles. Ese reconocimiento nos acerca, porque sentimos que no estamos solos en el camino, que formamos parte de una humanidad que comparte dolores y aprendizaje. Esa conexión despierta un amor distinto, un amor que no aprisiona ni exige, sino que acoge y respeta. Ese amor nace del corazón que ya se permitió quebrarse y reconstruirse, y por eso ya no teme a las imperfecciones, ya no teme a la vulnerabilidad, ya no teme a lo desconocido. El amor que surge después del sufrimiento es más profundo porque no está hecho de ilusiones, sino de presencia. Es un amor que sabe esperar, sabe escuchar, sabe estar. Y esa presencia es, en sí, una forma de sanación. Muchas veces no necesitamos ofrecer soluciones ni respuestas a los demás, basta con ofrecer un corazón que sabe estar presente, porque la presencia carga en sí una energía de acogida que ninguna palabra puede traducir. Y es justamente esa presencia la que se convierte en una de las mayores marcas de quien atravesó la prueba del alma, la capacidad de estar plenamente, sin huir, sin disfrazar, sin perderse. Estar con la vida tal como es. Esa capacidad también transforma la relación con uno mismo. Antes, el silencio era incómodo, la soledad pesada y el vacío asustaba. Ahora, esos mismos espacios se vuelven aliados. El silencio es descanso, la soledad un encuentro y el vacío un terreno fértil para lo nuevo. Ese es uno de los mayores signos de madurez espiritual. Reconciliarnos con nuestro interior. Cuando dejamos de huir de nosotros mismos, descubrimos que incluso las sombras guardan sabiduría. Entonces la vida deja de ser una lucha y se convierte en una danza, con pasos suaves y pasos duros, pero todos parte de la misma música. Confiar no significa tener todas las respuestas, sino entregarse al misterio, sabiendo que siempre hay algo mayor sosteniendo el camino. Esa certeza se transforma en una paz silenciosa, el verdadero tesoro de la travesía, la que nos permite sonreír incluso en medio del caos. Y desde ahí, el corazón se abre a un amor distinto, libre, consciente, que no exige, que solo fluye. Aprendemos que la vida está aquí, en este instante, y que la verdadera victoria no está en conquistar el mundo, sino en reencontrarnos con nosotros mismos. Porque cada uno de nosotros puede ser faro para el otro, tender la mano, mostrar que es posible atravesar. Y en ese gesto, la vida se multiplica. Así cerramos esta travesía recordándote que no estás solo, lo que viviste fue sagrado, lo que conquistaste dentro de ti es inquebrantable. Que esta conciencia te acompañe siempre, incluso las sombras, recordándote que todo apunta hacia la luz. Y antes de terminar, quiero dejarte una invitación especial. Si este video tocó tu corazón, si esta reflexión te ayudó a ver tu historia con nuevos ojos, revisa ahora si ya estás suscrito al canal. Esta travesía espiritual continúa y quiero caminar contigo. Respira profundo, siente la paz dentro de ti y recuerda, la noche oscura siempre pasa, y el sol siempre vuelve a nacer.